¿Cuántos los conocemos? Quería contarle algo que me tiene muy contento. Bueno, hubo varios cumpleaños. El día de ayer estuvo la hermana Lili de cumpleaños. No voy a decir la edad porque no la sé. Pero yo sí estuve de cumpleaños el viernes y sí me sé mi edad. Cumplí 39. Quiero agradecer a todos los que me saludaron. Muy contento de estar un año más maduro con ustedes. No me digan viejo, maduro. Dije ya, maduro en la fe. Y el día de ayer también cierro un proceso que tiene que ser transparente con la iglesia. El día de ayer me titulé al fin de bachiller en pastoral juvenil en el seminario. Así que terminamos ese proceso. Gracias. Terminamos ese proceso y recibí una buena noticia y se las quiero mostrar. Fui el mejor alumno de la promoción, así que esto es para ustedes. Esto es para todos ustedes, así como, no lo voy a guardar, me voy a quebrar el resto de mi vida con esto, de verdad que sí. Pero de verdad es un proceso que yo agradezco a Dios, pero también agradezco a la iglesia, porque es un proceso que propone la iglesia. Y yo lo cierro con la iglesia ahora. Así que de verdad a todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Dicho eso, ¿trajeron su Biblia? No le creo, a ver. No le creo nada. Pues bien en alto, hay hermanos que se me adelantan, ya están más rápido que yo. Eso, muy bien en alto, fantástico. Trajeron su Biblia, maravilloso. Los celulares también pueden servir, ningún problema. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo, lo voy a dejar ahí en suspenso. Pero habla por mientras Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas. Pensando en esto que fue muy cortito para mí en la mañana, qué es lo que tenía que predicar con ustedes, y después de escuchar a la Romy cantar la primera canción, y después de escuchar a la Romy decir el versículo, dije, este era. Así que con toda seguridad y con toda tranquilidad puedo decir que Dios tiene una palabra de Dios para nosotros el día de hoy. ¿Alguien de los que está acá reconoce que tiene contradicciones en su vida? ¿Alguien es tan honesto como para decir amén? Tenemos contradicciones, ¿cierto? ¿Quién de nosotros no quiere tener una vida saludable, por ejemplo? Pero no siempre hacemos ejercicio, no siempre comemos saludable. Y esto no se trata de hacer ejercicio y comer. No siempre, por ejemplo, dormimos la cantidad de horas que debemos dormir. No siempre tenemos relaciones saludables. A veces mantenemos relaciones tóxicas con personas que no deberíamos tener relaciones, que nos drenan la energía, nos drenan el ánimo, nos bajan en todos los sentidos. Pero sin embargo queremos tener una vida saludable. ¿Hay algún papá, alguna mamá aquí? ¿Puede levantar su mano? Están sin los hijos ahora, así que sí, tengan libertad. Un ratito. ¿Quién no quiere ser un buen papá? ¿Quién no quiere ser una buena mamá? Pero ¿cuántas veces trabajamos en ello? A veces muy poco. A veces cuando la embarramos de cara a nuestros hijos, ¿somos capaces de decirle perdón? ¿Somos capaces de decir, la embarré, me equivoqué, hijo, me equivoqué? ¿Somos capaces de hacer eso? ¿Somos capaces de decir, sí, quiero cultivar mi relación familiar o con mis hijos, con mi esposa, pero cuánto tiempo realmente le dedicamos a la familia? Somos conscientes que hay muchos estudiantes y queremos ser los mejores en nuestro estudio, en el instituto, en la educación media, en la básica, en la universidad, un posgrado, lo que sea, y queremos ser los mejores. ¿Pero realmente estamos estudiando? ¿O no? ¿Estamos haciendo lo justo y necesario o de verdad nos esforzamos por salir del promedio? O, para que sea más cercano a todos nosotros, queremos ser buenos cristianos, absolutamente. Yo creo que todos los que estamos acá queremos ser buenos cristianos y buenas cristianas. Estar a la altura de las circunstancias que nos dice la Escritura. Pero ¿cuántos de estos o de nosotros de verdad carecemos de una vida devocional? Carecemos de disciplinas cristianas. Carecemos del contacto con Dios, carecemos del contacto con el cuerpo de Cristo. Pero sin embargo, una motivación es que sí queremos lograr algo de lo cual no estamos haciendo nada para lograrlo. Alguien dirá, hoy el mensaje motivacional. No, pero vamos a ir subiendo. Créame que sí. La palabra no nos puede dejar simplemente en reconocer el problema. Pero tenemos contradicciones. De una u otra manera, tenemos que enfrentarnos a la irremediable pregunta. Bueno, ¿y cómo cambia eso?
¿Cómo dejo de ser una persona que constantemente está enfrentando la vida con excusas? Sí, pero. Bueno, finalmente, ¿quién, con esto terminaba el domingo pasado, finalmente, ¿quién está liderando tu vida? ¿Quién dirige tu vida? ¿Quién corta el queque en tu vida? El mensaje del día de hoy se llama Dios o yo. No hay término medio. Dios o yo. Y yo quisiera mostrarles a través de un relato de Jesús cómo hay una diferencia abismante, querida iglesia, pero es abismante. Usted lo va a ver con sus propios ojos. Lo que es una vida guiada por Dios y lo que es una vida guiada por uno mismo. Ahora sí, vaya conmigo a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Y vamos a leer del 1 al 11. El contexto y el escenario: Jesús está recién desde el Evangelio de Lucas armando su equipo. Jesús está iniciando su ministerio, ya ha sanado a algunas personas y está conformando a estos jóvenes que lo acompañarán estos próximos 3 años. Y esto es lo que sucede, esto es lo que escribe Lucas. Dice: un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia agua más profunda y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se le rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaba Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, les dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Este es un relato maravilloso. Se lo sabe de memoria, ¿cierto? Es un relato bello que probablemente lo aprendimos de chiquitito con imágenes bíblicas pegadas en Plumavit. Pero hoy día, ¿qué nos tiene que decir esto a nosotros, que estamos un poco más grandes? ¿Qué verdades encontramos que tienen implicancias hoy día para la vida cristiana que estamos llevando? A tus 20 años, a tus 30, a los 40 o a los años que sea, a los 60 si eres 70, si eres jubilado o jubilada. ¿Cómo te golpea esta realidad que Jesús tuvo con Simón? Yo quisiera mirarlo desde 2 perspectivas, desde la mirada de Jesús y la mirada del hombre. Y desde la vida cristiana, lo que aquí sucede es lo que siempre debiese suceder. Como dice el versículo 1, y lo puede leer en su Biblia, está diciendo que la gente se apretujaba y quería escuchar. ¿Qué mensaje? El de Dios. El mensaje de Dios debiese ser siempre el centro de toda nuestra experiencia cristiana, de todo lo que nosotros entendemos como evangelio. El mensaje que proviene de Dios debiese ser el centro. Y en ese contexto que Jesús está predicando y la gente quiere escuchar lo que Jesús está predicando, hay un hecho que le pasó a un grupo de personas. Un hecho que pasa en la vida, que nos pasa a veces a nosotros dentro de nuestro trabajo administrativo, dentro de nuestro trabajo o nuestros estudios académicos. Dentro del proceso de la vida encontramos fracasos. Y estos hombres estaban luchando con esa realidad interna. Hombres que eran pescadores, que ya tenían una sociedad, que ya llevaban años trabajando el oficio de pescador, tuvieron una mala noche.
habían ido a pescar y la verdad es que no habían pescado absolutamente nada. Y Jesús toma ese hecho, toma ese fracaso de Pedro y de sus amigos y empieza un relato que lo va a catapultar a lo que significaría su proyecto de vida futuro, que terminará con lo que ustedes ya saben, ya no hay más pescado, hay personas. Terminará con eso, ese es el spoiler de esta predicación. Pero ¿qué sucede en ese intentanto? ¿Podemos ver cómo está la actitud de Pedro? ¿Cómo se sentiría usted si le dice su jefe o su jefa, le dice, ¿sabe qué? Hay que quedarse trabajando toda la noche. Y usted comprometido con la empresa porque hay que sacar la pega adelante, se queda toda la noche. Y llega el otro día y la jefa le dice, pero me olvidé de decirle un detalle. No voy a pagar la hora extra. Oh, es como un combo en el estómago, ¿no? Uno dice, sí, pero que haya retribución por esto. Por este trabajo que hicieron no hubo ninguna retribución. Absolutamente ninguna retribución. Esa era la actitud de estos hombres, de estos jóvenes. Estaban desanimados, estaban choreados, estaban cansados. El pescado que se vendía en el día no iban a tener nada que vender. Estaba mal la cosa. Sin embargo, viene Jesús y les da una instrucción. Y esa instrucción, ellos, después de reclamar un poquito, Simón Pedro, de desahogarse y decir, oye, hemos pescado toda la noche, y dice, pero si tú lo dices, lo voy a hacer, lo llena de bendiciones. Y esa bendición de pescado era tan grande, que las redes se iban a romper. ¿Usted ha tocado alguna vez una red de pescador? ¿Ha visto lo difícil que es que se rompa una red de pescador? Es muy difícil que se rompa una red de pescador. Aquí el relato es que se estaban rompiendo. ¿Sabe lo que es que se hunda un bote en condiciones normales? Es re difícil, tiene que estar súper lleno para que se hunda. Sin embargo, aquí habían 2 botes que estaban próximos a hundirse. Permítame darle un principio bíblico de regalo. Esto es parte de la prédica, pero de regalo para ustedes. Cuando nosotros no sabemos manejar la bendición de Dios, una bendición que no solo nos alcanza a nosotros, sino que también es posible de ser compartida por otros, esa bendición puede hundirte. Si tú no eres capaz de tomar bien y de forma correcta la bendición que Dios te está dando, por más que sea bendición, si tú no la sabes manejar, puede terminarte hundiendo. Afortunadamente este no fue el caso. Ellos supieron compartir esa bendición y miraron a los amigos de al lado, le dijeron, ven, necesitamos ayuda acá. Y fueron a ayudarle. Ese hecho fue tan potente en la vida de un empresario pescador que no había forma de sacarle el pecho a esa realidad que estaba sucediendo. Ellos estaban ahí y Pedro miró la situación. Muchas gracias. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Qué es lo que le dice Pedro? Le dice, tú eres el Señor. ¿Y cómo se reconoció Pedro? Como un pecador. Ante la expresión que Jesús había tenido con ellos y el resultado que Jesús había tenido con ellos, Pedro cayó de rodillas delante de Jesús. No había otra forma de entenderse delante de alguien que era capaz de provocar ese tipo de experiencia delante de Jesús. Y Pedro reconoce que desde ese momento su vida empieza a cambiar. Desde la perspectiva de los negocios, Pedro dejaba de ser un emprendedor y pasaba a ser un hombre apatronado, que ya no iba donde él quería ni hacía lo que él quería, sino que había otro que lo guiaba o que lo comenzaba a guiar. Ponga eso en mente. Ese es parte del foco de este mensaje. Jesús lo comisiona a otra realidad. Pero mire, en el mejor momento de la vida de Pedro, ¿puede entender esto? No salgamos de esta realidad y cómo nos golpea a nosotros hoy día que estamos más grandes. Pedro estaba en el mejor momento empresarial de su vida. Cuando tenía tanto pescado que hasta lo podía dejar con sal para poder venderlo varios días y sin siquiera salir a pescar de nuevo al día siguiente.
Tenía demasiado. Y Dios le llama, Jesús le llama y le dice, mira, te estoy mandando a hacer otra cosa ahora. ¿Y cómo termina el versículo 11 que acabamos de leer? Termina diciendo que Pedro lo dejó todo. ¿Puede entender lo que significa dejar 2 botes llenos de pescados? ¿Puede entender lo que significa dejar lo que usted entendía que era su bendición? ¿Será fácil? ¿Será fácil enfrentar ese tipo de realidades personales que a veces no nos golpean solamente a nosotros, sino que golpean nuestras familias, nuestros hijos? Cuando como papá o como mamá tenemos que tomar decisiones, ¿nos quedamos con esto o lo soltamos y tomamos lo que Dios nos está dando? ¿Qué es lo que Dios nos está dando hasta aquí? Nada, no tenemos nada. Pedro no tenía 3 barcas de pescado, no tenía nada en relación a las 2 barcas llenas. Pero Pedro fue capaz de obedecer a Jesús. Pedro entendía que de a poco ya no tenía que guiar él su vida, sino que había otro más grande que él que comenzaba a guiar su vida. ¿Alguien dice amén a eso? Algo de eso me pasó a mí. No con pescado, yo fui carnicero, así que podría haber sido con vaca o con chancho. Pero antes de llegar a este lugar, yo estuve en una empresa por 11 años. 11 años. Entré como un junior con un trabajo que me tenía que durar 1 mes y medio o 2 meses con suerte y me quedé 11 años, gracias a Dios. Y pasaron muchas cosas en mi familia, en mí, antes de llegar a este lugar. Muchas cosas que literalmente son sobrenaturales. Y una de ellas, yo quisiera contarle una de ellas. Una de ellas fue que estando en una reunión de mi iglesia anterior, estaba yo tan dolido de mi realidad con la iglesia y teniendo un conflicto de fe con mi realidad cristiana. Estaba mi iglesia cantando, y si usted sabe cómo son las reuniones pentecostales, sabe que son bien ruidosas, ¿cierto? Así, estaban todos felices, cantando, y yo estaba triste, de verdad muy triste. Y no estaba cantando, y estaba orando. Y le dije al Señor la siguiente oración. Le dije, Señor, ¿por qué no me dices qué quieres que haga? Esto fue a los 32 años de mi vida. ¿Por qué no me dices con claridad qué quieres que haga? Y yo lo voy a hacer. Pero, como no es choro, le puse condiciones. Le dije, pero no quiero que venga nadie y me toque la cabeza y me diga, mira, yo tengo grandes cosas para ti. No quiero nada de eso. Yo quiero que tú me hables de una manera que alguien tan racional como yo pueda entenderlo. No quiero que me quede ninguna duda que eres tú. Pasaron minutos y me llega un WhatsApp. Más racional que eso, no sé qué puede ser. Y me llega un WhatsApp de alguien de esta iglesia. Y me dice, queremos conversar contigo. Y nos juntamos a conversar. Y era para contarme que estaban necesitando un pastor de jóvenes y estaban pensando en mí. Yo llegué a mi casa y le dije a mi esposa, es muy loco esto, ¿cierto? Es muy loco. Yo no soy ni bautista, no soy ni cristiano. No, si cristiano era. Pero está pasando esto. No sé, pues si Dios lo quiere, lo pensamos, conversamos, me reuní con el liderazgo de aquel entonces. Fue maravilloso, es como que nos hubiésemos conocido toda la vida, al menos esa era mi impresión. Sentí que hicimos match, hubo una buena relación desde el minuto 0. Y yo tenía que tomar una decisión. Era si me dedicaba a la iglesia o me dedicaba a la vida de negocios que estaba llevando en mi empresa. Y en ese momento, en ese instante que llega este llamado de Dios a mi vida, yo me sentía como Pedro. Era el mejor momento profesional de mi vida. Era un momento que si alguien no iban a echar a la empresa, era a mí. En ese momento, en esa semana me estaban subiendo el sueldo. En ese momento, en esa semana me estaban pidiendo de 3 áreas diferentes para irme a trabajar con 3 jefes que querían trabajar conmigo. Pero en ese momento Dios me miró y me dijo, hay que dejar estos pescados. Y me sentí con esa realidad de Pedro. Y cuando fui a conversar con mis jefes para decirles, ¿sabe jefe? Voy a renunciar. Mis jefes me dijeron, ¿por qué? ¿Es problema de dinero? ¿Es problema? ¿Tuviste algún problema con alguien? ¿Podemos arreglarlo? ¿Podemos conversarlo? Mi jefe 1 me dice,
O sea, yo le digo, no, no es por nada de eso. Es que de una iglesia me llamaron a servir, a trabajar como pastor de jóvenes. ¿Saben qué dice ese jefe mío? Me da la mano y me dice, que te vaya bien. Esto es lo que tú siempre has querido. Voy a hablar con el jefe de recursos humanos, que no era cristiano. Le cuento la situación. Está pasando esto, me están llamando de esta iglesia y voy a renunciar porque no es compatible la vida que me espera y con la que estoy llevando. Y tengo que renunciar. ¿Algún problema? ¿Es sueldo? Lo conversamos, el mismo discurso. Le dije, no, me están llamando de una iglesia bautista a servir a tiempo completo. Me da la mano y me dice, cuando Dios llama hay que hacerle caso. Y si hay algún problema en el camino, vuelve y te contratamos de nuevo. Eso me dijeron. Y siempre me hacen esta pregunta, que si fue difícil dejar mi vida anterior por la vida de fe o cristiana, como quiera ponerle. Y la verdad es que con todas estas condiciones que yo estaba viendo en mi vida, la respuesta es no. Yo me imagino a Pedro mirando a Jesús, de rodillas mirando a Jesús, y Jesús diciéndole, ¿sabes qué? Vamos a transformar tu estilo de vida, vamos a cambiar tu estilo de vida. Toma una decisión, ¿te diriges tú en la vida o la dirijo yo en la vida? Y yo no sé qué pensó Pedro, yo no sé qué pasó por la cabeza de Pedro, pero me imagino que si Pedro, alguien de negocio, no era tan entregado a los temas de su fe en ese momento, a los temas de Dios, a los temas divinos, al menos tiene que haber pensado, si en un ratito hizo 2 botes llenos de pescado y me manda a estar toda la vida con él, quizás vienen cosas mayores. ¿No cree que con Dios, cuando dirige la vida, vienen cosas mayores? Yo les quiero decir algo a los extranjeros, y tengo esta palabra en mi corazón hace como 3 semanas atrás o un mes. ¿Hay algún extranjero acá? ¿Y por qué se ríen? No entiendo. Yo quiero decirle algo a ustedes. Si ustedes creen que Dios los trajo del país que sea acá simplemente a que ganen plata y manden plata a sus familias de origen, están equivocados. Dios los trajo a este país para bendecirlos. Dios los trajo a este país para que sean de bendición para este país y para que sean de bendición para cada persona que a ustedes los conozcan. No vinieron simplemente a hacer más bolívares en pesos que se transformen en más. Dios quiere bendecirte, darte una nueva vida en este lugar a ti y a tus hijos. Dios quiere algo más de ti, más que simplemente la realidad que tú puedas vivir con las dificultades, con las frustraciones que tú puedas vivir. La experiencia cristiana que nosotros tenemos por delante se hace distinta, diferente, si decidimos guiar nosotros nuestra vida o Dios nuestra vida. ¿Estás de acuerdo con eso? Pero esta historia no termina ahí para Pedro. Sería maravilloso y fueron felices para siempre, pero no fue así. Vaya conmigo a Juan, al Evangelio de Juan, y tome su Biblia, su celular, por favor. Quiero que me acompañen en este ejercicio. Juan capítulo 21. Saltamos, parece que al final de la historia, y pasaron los milagros y Jesús estuvo con ellos. Pasaron todas las cosas. Pedro y los discípulos vieron cómo Jesús multiplicaba los panes y los peces. Vieron cómo se resucitaban muertos. Vieron cómo personas que simplemente tocando a Jesús eran sanadas. Vieron todo y más. Jesús muere. Jesús resucita. Los discípulos, sus seguidores, están muertos de miedo, se empiezan a esconder. Y Pedro toma una decisión personal. Y su decisión personal es tan potente que arrastra a otras personas con él. Vaya al versículo 3. ¿Y qué dice Pedro? Me voy a pescar. Jesús le había dicho con total claridad que el resto de su vida tenía otro enfoque. Y Pedro vuelve exactamente a lo que de donde Jesús lo había sacado. ¿Cuánto de eso no nos pasa a nosotros? Yo me quedé pegado en esta frase, me voy a pescar, me voy a pescar. ¿Y me voy a qué es en tu vida? Jesús te está sacando del mundo de la pornografía y tú dices, no, me voy a ver porno. Jesús te está sacando del mundo de la infidelidad y tú dices, no, me voy a mirar para el lado. Jesús te está sacando del mundo de la religiosidad y tú dices, no, voy porque hay que hacerlo nomás.
Jesús te está sacando de todos esos lugares donde no te conviene estar. Y ojo, ya te sacó, pero tú decides, no, yo vuelvo. Yo vuelvo al rencor. Dios estuvo tratando conmigo año tras año, 3 años, no sé cuántos contigo, año tras año, no, pero yo vuelvo al rencor. No, Dios estuvo tratando conmigo, era un pecador, un mentiroso empedernido. No, pero vuelvo a eso, sé el camino, sé cómo se hace, sé la escapatoria, vuelvo a eso. ¿Cuánto de eso no nos pasa a nosotros? Si somos honestos, diríamos que frecuentemente. Si no intentamos mostrarnos vidas perfectas porque no las tenemos, diríamos que sí, nos pasa. Nos pasa que algo de ese eco de la vida pasada, de alguna manera, viene y se nos cuela por la vida presente. Y aquí estamos, luchando. ¿Y qué es lo que pasa con Pedro? Vaya a la parte B del versículo 3. Nos vamos contigo, contestaron ellos, gente que estaba al lado de Pedro. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Yo me pregunto, una pregunta retórica, no tiene que responderla, pero ¿será posible entrar al barro, revolcarse, tirarse un piquero, tirarse de guata y salir limpio? ¿Será posible darle la espalda a las palabras de Jesús y que no nos pase nada? Pero a veces nuestra mente nos juega en contra. Pareciera que nuestras acciones, nadie sabe, no es para tanto, no hubo tantos dañados con estas acciones. Pero cada vez que decidimos darle la espalda a Jesús es porque queremos decir sí a nosotros. Pero nos encontramos con cultos bellos como este y empezamos a cantar la primera canción, que Cristo viva en nosotros, que ya no somos nosotros, sino que Cristo, y cantamos. Pero después llega la vida, el día a día, la pega, el metro, la micro, el llamado telefónico, la respuesta por correo. ¿Y cómo reaccionamos? ¿A dónde nos vamos? ¿Hacia dónde Dios nos está guiando o hacia nuestra vida pasada? ¿Cómo lo hizo Pedro? ¿Cómo lo hizo él? Versículo 11. Perdón, antes de eso. Hasta aquí podríamos decir que estaba como que empezaba una película de terror de nuevo, ¿cierto? Una película de terror para Pedro y de nuevo lo mismo. Pero viene Jesús, versículo 6. Y viene Jesús de nuevo y le da otra oportunidad. Tire la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Versículo 11. Pedro no tuvo la misma actitud hacia Jesús. De hecho, miren lo que pasó. Versículo 11. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla de la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tanto, la red no se rompió. Pregunta, ustedes que son inteligentes, ¿cuántos peces eran en la primera vez que Pedro tuvo este encuentro con Jesús? ¿Cuántos eran? No lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? ¿De qué estaba preocupado Pedro? ¿Pedro estaba preocupado de los peces o estaba de rodillas admirando a su Señor? Teníamos a Pedro mirando a Cristo. Tú eres el Señor. Y mirándose a Él, soy un pecador. Apártate de mí. ¿Cómo vemos a Pedro ahora? 1, 2, 3, 4, 150, 151, 152, 153. Mañana no trabajo, tomo el día libre. Podemos pensar tantas cosas que quizás pasaron por el corazón de Pedro. Pero esa realidad nos mostraba algo súper concreto. Ya Jesús no era el Señor de Pedro y Pedro no se sentía un pecador. Se sentía como alguien, triunfante en la vida. Con esto la hago. Tengo la semana. Tengo dinero. Tengo tranquilidad por unos buenos días. Cuando esto empieza a suceder, o cuando esto sucede, se empieza a meter este bichito en ti, en tu cabeza. Se empieza a meter después de tu cabeza, llega a tu corazón.
tú empiezas a desdibujar o desvirtuar la imagen de Cristo en tu vida. Jesús ya no es tu Señor, ya no es tu Salvador, empieza a ser probablemente un amuleto, probablemente empieza a ser un objeto de estudio religioso. Para los que les gusta estudiar la Biblia, terminaría siendo un objeto que es digno de ser estudiado por diferentes corrientes teológicas, pero ya no es tu Señor, ya no es tu Salvador. Y podrías terminar amando más los estudios bíblicos que el Señor de la Escritura. Podrías estar terminando amando más a la estructura que al Dios de todo. Podrías estar terminando amando más tu rutina de liderar, porque siempre has liderado de cabro chico, de pequeño, has servido, pero te has olvidado de a quién estás sirviendo. Porque si Jesús realmente es nuestro Señor, tendríamos que esforzarnos o evidenciar en nuestra vida lo que en algún momento, años atrás, dijo Pablo y lo dijo la Romy al inicio de este culto. Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Si Jesús es tu Señor, palabras como estoy frío, estoy desanimado, necesito que me acurruquen, empiezan a desaparecer. Porque cuando Cristo es tu Señor, tú dejas de mirarte a ti, dejas de mirar tu ombligo y empiezas a mirar a Cristo Jesús. Eso empieza a suceder. Pero esa es la mirada de Jesús. La mirada del hombre. Es que a veces nos enfrentamos simplemente a los fracasos, a los problemas de la vida. C.S. Lewis, uno de los grandes pensadores cristianos del siglo XX, dice lo siguiente: Dios nos permite experimentar los puntos más bajos de la vida para enseñarnos lecciones que no podríamos aprender de ninguna otra manera. Yo de verdad no sé cómo tú viniste hoy día aquí a la iglesia, a este edificio, no lo sé. Yo no sé si tú viniste hoy día con la realidad de una vida abundante, plena, poco menos que con 2 barquitos, 2 botes llenos a los lados. O yo no sé si tú estás viviendo la noche previa a la noche posterior a la frustración. Yo de verdad no lo sé. Lo que sí sé es que la frustración está presente en cada una de las etapas de nuestra vida. ¿Quién no ha tenido fracasos financieros? ¿Quién no ha tenido conflictos matrimoniales en el hogar que dijo esta es casa del Señor para nosotros y esperamos que sea de bendición para todos los demás? ¿Quién no ha tenido conflictos al interior de los hogares? ¿Quién no ha tenido conflictos y frustraciones sentimentales, emocionales? ¿Quién no ha estado pasando por momentos complejos, con quiebres entre la familia o dificultades ministeriales? ¿Te has peleado con tu propia iglesia? Lo digo en un sentido metafórico, es con la hermandad de la iglesia. ¿Quién no ha tenido rechazos laborales? ¿Quién no se ha rechazado a sí mismo, su cuerpo? ¿O algo está cambiando en él que no logra comprender estos cambios que está sufriendo? Y está peleando, se está sintiendo frustrado. Pero yo te quiero dejar una pregunta. Si eres capaz de ver cómo este hecho difícil, complejo, que probablemente alguien está viviendo, está siendo finalmente un medio para el engrandecimiento de la gloria de Dios. Hay una palabra que a mí me ha sostenido hace un buen tiempo, y es que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Los discípulos, tratando de doblar la realidad tipo Matrix, le empiezan a preguntar a Jesús, Juan 9:3, ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. ¿Por qué está enfermo? Y le echan la culpa a los demás. No, este es un acto para que Dios se glorifique. Somos capaces de ver en nuestros momentos difíciles que esta es una oportunidad para ver la mano de Dios. No es fácil. No es fácil verlo, pero quiero que me acompañes a lo siguiente. Salmos 46 del 1 al 2. Creo que está en pantalla, si lo pueden poner. Salmos 46 del 1 al 2. Mira, antes que lo veas en tu celular o Biblia, mira la pantalla y quiero que lo leamos juntos con total convicción.
Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Leámoslo fuerte de nuevo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos. De nuevo, repitamos esto, hagámoslo con convicción. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. ¿Puedes decir eso con convicción? No temeremos. No temeremos, no dependemos del presidente de turno, no dependemos de la economía de turno, dependemos de Cristo Jesús. No dependemos nada externo. Nuestra vida cristiana está enchufada a otro lugar. Viene de otro lugar la esperanza. La esperanza viene de las palabras del Señor, que son esperanza pura. De ahí viene la realidad victoriosa del cristiano. El cristianismo ha sufrido y los cristianos han sufrido dificultades toda la vida. Jesús las sufrió, no las sufriremos nosotros. Pero yo te quiero dar una palabra de esperanza. En el momento más difícil de la vida, aún en el momento más conflictivo de la vida, va a venir Jesús. Y mira, quiero ser súper consciente con lo que te estoy diciendo. Si ese va a venir Jesús es ahora, escúchalo bien porque es para ti. Y Jesús te va a decir, anda mar adentro y echa de nuevo la red. Anda mar adentro y echa de nuevo la red. Mi pregunta es, ¿cómo responderás? ¿Cómo responderás tú? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Es que yo, sí, hemos respondido muchas veces en la vida, es que yo. Pero el desafío al cual nos estamos llevando todos nosotros como congregación, particularmente este mes, es entender que tenemos que tener una vida guiada por el Espíritu de Dios. Y yo quiero llevarte a ese lugar. Quiero que caminemos juntos hacia ese lugar, porque sé que es en ese lugar donde hay bendición y vida eterna. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. Voy terminando, voy aterrizando. ¿A qué te quiero desafiar esta semana? Porque no vamos a terminar sin desafío, ¿cierto? Yo te quiero desafiar a lo siguiente. Te va a costar. Mira, si no quieres escuchar esta parte del sermón, tápate el oído, sí. Si te quieres arriesgar al cierre del sermón, escúchalo. Yo te quiero desafiar a que dejes de guiarte tú mismo. Suelta el control. Suéltalo. Suéltalo. ¿Hace cuánto rato te estás llamando cristiano y has dirigido tú tu vida? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuántos años atrás estás guiando bajo tus reflexiones, ni siquiera a través de principios bíblicos, normas bíblicas, tus palabras uno las escucha y es capaz de decir, Dios no está ahí? Uno es capaz de mirar tus redes sociales, es capaz de mirar tu historial de internet, tu historial de teléfono y uno es capaz de decir, Dios no está ahí. Yo te quiero decir que dejes eso. Deja de intentar guiar tu vida y abraza la guía del Señor. Y por lo tanto, ¿cómo? Esta semana, escúchame bien, esta semana, procura estar atento a lo que Dios tiene que decirte. Escucha a Dios. Y una vez que tú le escuches, mira, para mí, yo te voy a decir cómo lo hago yo. Yo estaba muy inseguro de predicar este mensaje para todos nosotros el día de hoy. Pero escuchar a la Romy cantar y escucharte leer Gálatas, para mí era, Dios me estaba diciendo, este es el camino de hoy día. Me explico, ¿cierto? Eso para mí es que Dios me habló hoy día, a mí. ¿Cómo Dios te habla? No lo sé. A mí me habló a través de un WhatsApp. Yo no sé cómo lo hace contigo. A cabezas duras como la mía, tendrá que hablarles de una manera que no tenga duda un cabeza dura como yo. Pero yo sí tengo certeza de algo, que aún en la noche más oscura hay una luz de esperanza para todos quienes somos sus hijos. Así que no te asustes. Esas barcas vacías están vacías por un rato. Vendrá la bendición para ti.
¿Alguien puede decir amén a eso? Vendrá la bendición para ti, para tu familia, para tus hijos, para tus hijas, para tus nietos, para tus nietas, para tu familia que está en otro país. Vendrá la bendición para cada uno de ellos. Pero deja de guiarte tú mismo. Escucha a Dios. Y una vez que lo escuches, obedécele. De la valentía que tuvo este hombre Pedro, que siempre le damos duro a Pedro, siempre le damos duro. Pero con todo eso, fue capaz de dejarlo todo y seguir a Jesús. Ponte de pie conmigo, por favor. Fue capaz de dejarlo todo y seguir a Jesús. Un proverbio antiguo, muy antiguo, nos dice 16:9: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. ¿Alguien de los que está acá quiere hacer ese ejercicio de mirarse a sí mismo y ver si efectivamente su vida estaba siendo guiada por Él o estaba siendo por el Señor? Y una vez que lo haga, tendrá el valor de decir: Señor, yo quiero de verdad que tú dirijas mi vida. ¿Alguien aquí tendrá ese valor de hacerlo esta semana? ¿Puedes levantar tu mano para ver si tú estás comprometido con lo que Dios te está diciendo el día de hoy? Maravilloso. Maravilloso. Se necesitará fe, se necesitará valor, pero estaremos juntos. Por eso existe la iglesia, para que nos animemos los unos a los otros. Oremos, ¿les parece? Si Dios te habló esta mañana, esta tarde, dale gracias al Señor ahí donde está. Dale gracias al Señor. Ora ahí donde está. Y ten tú la conversación honesta que necesitas en este momento. Empieza a orar. Querido Señor, te agradecemos, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, es tan difícil no sentirse desafiado por ella. Estas no son historias infantiles que son para ser retratadas en simplemente un dibujo. Nos golpean, nos confrontan en nuestro día a día. Y nos invitan a ver si de realidad, en verdad, estamos siendo guiados por nosotros. ¿O eres tú, Señor, guiando nuestra vida? Yo quisiera orar, Señor, por todos los que estamos aquí presentes y por todas las personas que están mirándonos a través de las pantallas. Si hay alguien que está pasando estos tiempos de escasez, de frustración, de momentos duros, si está saliendo de esa noche donde lo entregó todo, se esforzó todo y no recibió nada, Señor, llega con esta palabra de esperanza para ellos. Entra una vez más al mar. Entra una vez más al mar. Y tira la red. Tira la red. Tira la red. Señor, danos valor para eso. Danos valor para primero movernos de donde estamos. Sacudirnos las dudas, los miedos, los temores. Y creer, Señor, con certeza que si seguimos tus palabras, al final de ellas siempre hay bendición. Siempre hay bendición. Señor, nos aferramos de estas palabras. Nos aferramos de estos desafíos. Y queremos que estos se vuelvan carne en nosotros en esta semana. Que podamos tener una semana, Señor, de evidencia que tú estás tratando con nosotros. De evidencia, no solo nosotros que nos miremos al espejo y digamos: oh, algo está cambiando, sino que nuestro entorno pueda ver que tú estás guiando nuestra vida, que hay un brillo nuevo en nuestros ojos, que hay una forma nueva de hablar, de actuar, de dirigirnos. Gracias, Señor. Gracias porque nos permites entender y comprender este tipo de palabras. A una iglesia que con seguridad y con certeza, ese es el deseo y mi convicción, seguiremos tus palabras y tus orientaciones. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, dejamos esta oración delante de ti y decimos amén, bien fuerte. Amén, amén. Dios es bueno. Que Dios le bendiga, iglesia.